pues los semestres que siguen, pues les va a ser también necesario eh, esta clase. Entonces, para iniciar, pues, ahí voy a poner la pantalla en grande, permítanme. Ahí está. Muy bien, para iniciar, pues como siempre lo hacemos, vemos el objeto de la clase y el objeto de esta clase pues es analizar el control parlamentario como un mecanismo político de fiscalización de la administración pública, comprendiendo su fundamento constitucional, sus mecanismos, sus límites y su importancia dentro del sistema republicano y del principio de separación de poderes. Recordemos que durante el semestre hemos visto también algunos matices sobre la separación de poderes, sobre hemos desmembrado también toda la clasificación y y lo hemos sectorializado la administración pública, ¿verdad? Ministerios, secretarías, etcétera. Entonces, pero también es necesario pues ver el principio de la separación de poderes, que creo que pues también ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Recordemos también que en el Estado constitucional moderno, que es en el que nos encontramos actualmente, el poder político no puede ejercerse de manera absoluta ni sin supervisión. Por ello, la teoría del Estado, que ustedes también tienen, creo que llevan un curso sobre teoría del Estado y pues creo que han podido ver también algunos conceptos ahí que hemos visto en esta clase y creo que en todas las clases los deben de manejar, conceptos como por ejemplo qué es acción, qué es denuncia, qué es demanda, y pues en el mismo sentido, la teoría del Estado desarrolla debemos de entender que distintos mecanismos de control que son los que doctrinalmente deberíamos ya de saber y que también los hemos visto en esta clase, en la primera parte del semestre, como por ejemplo el control administrativo, el control judicial, el control constitucional y evidentemente pues el control político o parlamentario. Como lo hemos visto, pues el control administrativo dentro de todo lo que es un proceso eminentemente administrativo por parte de una institución pública que se puede llevar de distintas formas, como lo hemos visto, desde la SAT, desde disciplinarios, etcétera, ¿verdad? Judicial, pues a través de un contencioso administrativo, como lo vimos la semana pasada, que ya ejerce, ¿verdad? Un magistrado o los magistrados que conforman la sala de lo contencioso administrativo pues ejercen el control judicial para tener pues para que no sea ni absoluta ni tampoco esté sin supervisión el poder público, ¿verdad? También el control constitucional, que como se los he referido en varias ocasiones, pues a través de sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y si queremos hablar también sobre un Estado constitucional moderno, entonces también deberíamos también de tocar el tema un poquito sobre también el control convencional que actualmente pues Guatemala sí está haciendo, lo están utilizando muy ampliamente, que es pues acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar, ¿verdad?, el control de algún asunto interno de un Estado y que pueda ser revisado. Entonces, este sería pues ya otro que sería el convencional. Y también en pues esta clase nos vamos a ir directamente a lo que es el control político o parlamentario, que la idea esencial sería quién ejerce el poder público debe de rendir también cuentas, ¿verdad? En este caso, el órgano encargado de ejercer esta fiscalización, ustedes saben quién es. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Quién es el encargado de ejercer la fiscalización? La Contraloría. Es el Congreso de la República, ¿verdad? Porque estamos hablando de un control parlamentario de la administración pública. Entonces, un concepto
concepto de control parlamentario como una definición general, pues tendríamos que el control parlamentario es el conjunto de mecanismos políticos mediante los cuales el Congreso supervisa, fiscaliza y exige responsabilidad a los funcionarios y órganos de la administración pública. Un desarrollo doctrinal o de este concepto sería que, a diferencia del control judicial, el control parlamentario no busca declarar nulidades, no resuelve con conflictos jurídicos y tampoco dicta sentencias, ¿verdad? Obviamente las sentencias únicamente los jueces y magistrados, entonces estas serían las principales diferencias con el control judicial que lo vimos la semana pasada. La finalidad principal del control parlamentario es fiscalizar políticamente, ¿verdad?, el actuar de la administración pública, supervisar el actuar del Poder Ejecutivo, garantizar la transparencia y responsabilidad pública. Una perspectiva doctrinal, según Maurice, un doctrinario que habla mucho sobre el control parlamentario, indica que el control parlamentario constituye uno de los instrumentos esenciales del equilibrio democrático. Esto significa que el Congreso de la República no administra, eso evidentemente, ¿verdad? Pero sí controla políticamente el control estatal. Entonces, como fundamento constitucional, voy a hablar sobre principios, no evidentemente sobre artículos constitucionales, sino como principios constitucionales. El primero, como lo tenemos aquí, es la separación de poderes, y el control parlamentario deriva de la teoría clásica de Montesquieu. ¿Se recuerdan que a principio del semestre también hablábamos sobre algunas teorías de Montesquieu, y él sostenía que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él? Por ello, Montesquieu propuso la división del poder, que también hubieran controles recíprocos, equilibrio institucional, aplicación práctica. Es decir, que el Ejecutivo administra, el Legislativo controla políticamente y el Judicial judicialmente emitiendo las sentencias y haciendo ejecutar lo juzgado. También tenemos aquí lo que es el sistema republicano, y el sistema republicano recordemos que este exige que todo acto debe de ser público, debe de ser transparente, y siempre a través de la transparencia y de la publicidad que deben de existir en los actos, pues una debida rendición de cuentas. El control parlamentario es una manifestación directa de estos dos principios fundamentales. Y por último, pues también hablar sobre la Constitución Política de Guatemala, que el Congreso de la República indica, ¿verdad?, la Constitución, que ejerce o posee facultades esenciales como lo son la fiscalización, la interpelación, la citación y el control presupuestario, ¿verdad? Entonces aquí precisamente es en donde la Constitución le da al Congreso de la República la facultad, ¿verdad?, para ejercer esta manifestación directa de control parlamentario. Tenemos la finalidad del control parlamentario, pues la primera y principal es la fiscalización de la gestión pública. Es decir, que el Congreso verifica cómo actúa la administración pública. Un ejemplo sería, por ejemplo, el manejo de fondos públicos, la ejecución de políticas públicas. Entonces, de esta forma, el Congreso puede intervenir a través de sus diputados, y como lo hemos visto, ¿verdad?, algunos diputados andan por ahí que estoy en Huehue, que estoy en Cobán, que estoy en Alta Verapaz, fiscalizando alguna cuestión, y pues parte de la rendición de cuentas de los otros funcionarios públicos es
pues dar esa publicidad y transparencia dentro de los actos. La segunda finalidad sería garantizar la transparencia. Y garantizar la transparencia principalmente busca evitar, a ver, ¿ustedes qué creen que la transparencia puede evitar? La transparencia creo que en cualquier acto que, que hace el Estado, que busca la transparencia. Ayúdenme, por favor. Maestra, Evitar buenos actos de días. corrupción. Ajá, ¿qué más? Buenos días. ¿Quién más? Sí, efectivamente, de que los fondos recaudados por el Estado vayan a donde corresponde, que se invierta en servicios y beneficios para la población. Esa es la transparencia. Ujú, muy bien, entonces, ¿qué busca evitar la transparencia? Así como lo dijo el compañero, busca evitar que exista corrupción, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más vemos cuando no estamos viendo transparencia? ¿Qué busca evitar la transparencia? Evitar, ¿qué más? Ajá. Ahí está en la También diapositiva. que Razones. que se pueda ejercer el gobierno abierto, es decir, que se proporciona la información, porque si bien es cierto, existe una ley de acceso a la información pública, pero la verdad es de que a veces se entrampan los procesos. Entonces, eso es en contra de la transparencia. Y también tenemos lo que es el abuso de poder, como tenemos aquí en la diapositiva. Tenemos también la opacidad de la administración, ¿verdad? Que como usted lo decía, evitar que pasen esas cuestiones, ¿verdad? Y tenemos también como otra finalidad exigir responsabilidad política. Un ministro no puede puede no haber cometido un delito, pero sí actuar incorrectamente, administrar deficientemente, tomar decisiones políticamente cuestionables. Y aquí aparece la responsabilidad política precisamente, ¿verdad? En que no podemos hablar precisamente de un ministro, únicamente, mejor dicho, de un ministro, sino de cualquier autoridad administrativa del Estado, ¿verdad? Que puede ser que no se le compruebe que esté haciendo uso directamente para fines personales de fondos estatales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes vieron ahorita recientemente, y creo que ahorita es el pan caliente de la semana, todo lo del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué fue una de las primeras disposiciones que hizo el fiscal general con el teléfono, con todo esto? Ayúdenme. Es una de las noticias de esta semana. Que no se esté divulgando Y, información relevante a casos en redes sociales. exacto. Exacto, eso es actuar incorrectamente, ¿verdad? Por parte de los funcionarios, de estar publicando documentos y cuestiones que tal vez no son de dominio público, ¿verdad? Entonces, es actuar incorrectamente, por ejemplo, administrar deficientemente. De hecho, hasta la pobre ejecución de fondos del Estado, del presupuesto que una dependencia tiene, hasta eso es administrar deficientemente, ¿verdad? Porque a veces yo he tenido la oportunidad de estar en alguna dependencia en donde no se ha logrado agotar el fondo que se tiene para la compra de algunas cuestiones y todo, por el solo hecho de no querérselo gastar, cuando hay deficiencia en que no hay papel, no hay buenos lapiceros, no hay discos para grabar. Entonces, esa es una también administración deficiente y tomar pues también decisiones políticamente cuestionables, ¿verdad? Que tal vez también para algunas autoridades, pues tendrán disculpen, denme un segundo, disculpen. Disculpen.
que pueden ser cuestionables para otros, para las autoridades, pero ellos tendrán también sus razones internas, ¿verdad? Del por qué, pues, se comportan de esa forma. Vamos a ver. Las características que tenemos aquí, terminamos lo de la responsabilidad política, ¿verdad? Que aquí es con esto de exigir responsabilidad política, entonces estamos terminando esta parte de actuar incorrectamente y de estas cuestiones. Debemos también entender que quiero finalizar esta parte de la finalidad del control parlamentario con lo que es el fortalecimiento también a la democracia, y es que el control parlamentario, ejerciéndose de una forma correcta, lo que busca precisamente es un equilibrio institucional, un control democrático y una legitimidad estatal. Entonces, el control parlamentario realizado de una forma correcta y saludable es necesario para una limitación de poderes. Dentro de las características que tenemos para el control parlamentario, principalmente el político, ¿verdad? Porque como sabemos, el Congreso de la República ha sido electo de forma política, ¿verdad? Entonces es evidentemente político. Este no se centra exclusivamente y únicamente en la legalidad, sino que también analiza conveniencia, oportunidad y gestión pública, ¿verdad? Entonces, parte de un derecho político debemos de verificar estas tres posiciones que deben de estar centradas en ello. Luego, pues el control parlamentario también es externo. ¿Por qué? Porque el Congreso no forma parte de la administración en sí, ¿verdad? Pero sí interviene para hacer un control político. Luego es preventivo y correctivo. Es decir, que puede advertir problemas, exigir explicaciones y generar una presión política, como algunos diputados lo hacen, ¿verdad? Que van con sus cámaras por todos lados haciendo presiones políticas. Si ustedes han visto últimamente en Xela, ustedes saben que soy de Quetzaltenango, se los he dicho. Hoy quien sea municipal ya lo voy a sacar de mi clase, no es cierto. Hoy tiene que ganar Xela. Entonces, permítanme que se me fue la pantalla. Ahí está. Ya me emocioné con lo del partido de hoy. Disculpen. Entonces, debemos de decir, ¿verdad? Que es preventivo y es correctivo porque advierte problemas, exige explicaciones y genera una presión política de esta forma. Lo que les iba a comentar era que, como ustedes saben, hay un diputado de Quetzaltenango que sí anda haciéndole bastante presión política al alcalde de Quetzaltenango, viendo algunas cuestiones de su administración, y pues eso es lo que creo que hay formas éticas también de hacerlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando algunas veces, vamos a hablar después sobre la interpelación, pero algunas veces yo he visto la interpelación de algunos funcionarios y deja de ser no solo ética, sino también profesional, ¿verdad? Creo que hacen un abuso también bueno, un abuso de poder, podemos decirlo así, un abuso de poder de la forma en que se hace la interpelación, perdón, exigiendo cuestiones y creo que de una forma muy despectiva y muy grosera, ¿verdad? Entonces, también debemos de finalizar con lo de las características, indicando que no es jurisdiccional. El Congreso, como se los he repetido, no dicta sentencias y no anula actos administrativos como lo hace un contencioso administrativo. Vamos a ver. Dentro de los mecanismos de control, pues tenemos la citación a funcionarios y recordemos, ¿verdad?, que el Congreso puede citar a ministros, a secretarios, autoridades administrativas ¿para qué? Para que expliquen actuaciones públicas, como por ejemplo, ¿verdad?, el ministro de Salud
comparece para explicar compras públicas, ejecución presupuestaria, crisis hospitalarias y cuestiones así de por qué no se, bueno, parte de eso, la ejecución presupuestaria, por qué no se han construido más hospitales, todo esto, ¿verdad? Parte de lo que se hace dentro de las citaciones. Luego tenemos precisamente lo que son las interpelaciones, que como ustedes saben, pues la interpelación es un procedimiento parlamentario mediante el cual los diputados cuestionan formalmente a un ministro sobre su gestión. Entonces, al leer únicamente este concepto de formalmente, ¿ustedes no creen que los diputados muchas veces sí hacen este tipo de abusos y de, yo creo que de propaganda muy barata, haciéndolo tan, o sea, tan público y tan grotesco para que la población vea que sí hay como ese cuestionamiento, pero no es la forma debida de hacerlo. La finalidad de la interpelación es exigir explicaciones, evaluar desempeño político, determinar responsabilidades políticas, y las principales características de la interpelación pues son de que es pública, es política, es un desgaste político, una censura y una renuncia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, creo que tengo un poquito más de la interpelación más adelante. Vamos a ver también lo que son las comisiones de investigación, y recordemos que el Congreso puede crear comisiones para investigar actos administrativos, corrupción, manejo presupuestario estatales irregulares. He visto pocos de ese tipo de investigaciones, pero es parte de la investigación que ellos sí pueden hacer. Luego tenemos lo que es el control presupuestario, y es un instrumento de control político y financiero, ¿verdad? Finalmente, el antejuicio, que es un mecanismo para determinar si un funcionario puede perder o no la inmunidad que reviste, ¿verdad? La finalidad del antejuicio es evitar persecución política arbitraria, pero permitir investigar. Entonces, no todos tienen este derecho de antejuicio, y algunos que lo tienen, pues yo creo que han hecho mal uso de él, excusándose en una investidura pues tan grande como lo es, que si bien es cierto, como dice la propia doctrina, no evita, ¿verdad?, permitir la investigación, pero sí retarda los procesos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, vamos a ver, aquí fue donde puse lo de la interpelación, que quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Voy a compartirles después las diapositivas, pero pues como se los he compartido, es el procedimiento mediante el cual los diputados cuestionan formalmente, es lo que ya hablamos, ¿verdad?, a un ministro. Vamos a ver si puedo aquí. Estamos. El control, la diferencia con el control judicial, para que lo tengan claro, es el control parlamentario es político, es el Congreso y fiscaliza la gestión. Y el control judicial es evidentemente jurídico, es ejercido por tribunales y controla la legalidad de las actuaciones administrativas. Entonces, tenemos aquí lo que es el límite del control parlamentario. Tenemos de que el Congreso, recordemos que no puede administrar directamente y tampoco sustituir funciones de un organismo ejecutivo, pero sí puede, bueno, también recordemos que como no es control judicial, no puede tampoco condenar, no puede anular actos y no puede imponer sanciones jurisdiccionales, ¿verdad? Ahí sí tengamos clara esa diferencia. Debe de existir un debido respeto. Las investigaciones parlamentarias deben
de respetar las garantías mínimas de las partes, ¿verdad? Entonces, tengo aquí algunos ejemplos prácticos para que los podamos ver. Y tengo un caso que, por ejemplo, el Congreso cita al ministro de Comunicaciones por retrasos en infraestructura. Entonces, aquí tiene que haber una citación y evidentemente existe un control político sobre una gestión administrativa. Tengo un segundo caso que es la interpelación por mala ejecución presupuestaria y evidentemente aquí se determinaría lo que es la responsabilidad política. Después tengo un caso sobre comisión que investiga compras estatales anómalas y entonces aquí lo que se entraría a ver principalmente es una fiscalización parlamentaria por parte del Congreso de la República. A ver, les voy a dar un ejemplo y es un ministro cumple legalmente, pero fracasa políticamente. ¿Qué es lo que el Congreso debería de exigir por este resultado? A ver si alguien me ayuda por ahí. Perdón, maestra, o sea, él cumplió con los procesos técnicos. A eso se refiere usted, pero que con los procesos legales. Con los procesos legales y técnicos, digamos. Pero no, digamos, no encontró el punto de equilibrio con las comunidades. Entonces generó conflicto. A eso se refiere, ¿no? Sí, digámoslo así, digamos que en su ejemplo está bien. Ajá. Bueno, lo que sucede es de que, pues, la falta de experiencia, la inexperiencia es uno de los factores muy importantes. He conocido muy buenos funcionarios, pero que por la misma aspectos propios de su personalidad, pues tienden a generar conflictos, ¿verdad? Entonces, por eso se habla, digamos, de que un funcionario debe articular muy bien el componente tecnopolítico. Es decir, que no sea solo técnico ni sea solo a ver, político. Ahorita que está usted en el uso de la palabra y tiene bastante conocimiento administrativo, ¿usted qué considera? ¿El control parlamentario realmente limita al poder? ¿Puede ser uno de los controles para limitar el poder? Bueno, yo comienzo diciendo con esto, hay diputados que y hay otros que solamente con el respeto que todos se merecen. Perdone, no le escuché, se le cortó por ahí. Perdón, es que, bueno, no sé si me escuchan ahí, ya está mejorada. No sé si se me escucha. Sí, ahí le escucho. Bueno, en primer lugar, lo que sucede es de que, siguiendo con la misma situación de la inexperiencia, ¿verdad? Hay unos diputados que cumplen al 100% con su función y otros que son unos payasos simplemente. Y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? En ese sentido, pero que el control parlamentario es muy importante. Precisamente, pues como dice el Código Municipal, solo estoy utilizando palabras del Código Municipal porque con eso sirve para evitar o identificar abusos y corruptelas que se den. Lo que no me parece es la forma que realizan en la citación, que gritan, que insultan a las personas, ¿verdad? Y que después de la citación, que sucede muchas veces, como me sucedió a mí cuando yo ejercía un cargo público en el Ejecutivo. Y después me llamó el diputado y me dijo, mire usted, disculpe, pero usted sabe que las cosas así son. Cuando usted sea diputado, pues ya verá que aquí así tiene que hacer uno. Yo quedé bien con la gente, pero lo pasé a traer a usted. Imagínese a ese nivel. Y esos son casos que se dan muy comúnmente, ¿verdad? Pero sí yo pienso que sí el control parlamentario sí, son abusos, ¿verdad? Es muy importante, sí. Entonces, el control parlamentario limita o no el poder y eso debemos de partir de que depende de tres cuestiones básicas. La primera es la independencia política que pueda existir, ¿verdad? Que pues sabemos que en nuestro país es muy
Muy difícilmente puede haber una independencia política, si no, miremos lo que pasó en el Congreso hace creo que un mes por ahí con el reciente Raíces, ¿verdad? Que una de las diputadas no se alineó a una de las decisiones que tomó en sí el equipo. ¿Y qué sucedió? Pues la sacaron, ¿verdad? Entonces, puede ser que muchas veces no haya una independencia política. Debe de haber también, para que haya esta limitación de poder, debe de haber transparencia, eso es recalcable, ¿verdad? Y una voluntad institucional. ¿Puede utilizarse políticamente? Por supuesto, ¿verdad? Porque es el control parlamentario y debe de utilizarse políticamente. Puede convertirse entonces este control parlamentario en una herramienta partidaria, en un mecanismo también de presión política. Recordemos que hablamos también sobre un fortalecimiento de la democracia. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿El control parlamentario sí fortalece la democracia? A ver, alguien más que me pueda ayudar por ahí. ¿Quién más está por ahí? Yo considero que sí podría ¿Qué es fortalecer. democracia? Hablemos de... Lick, dígame, ¿qué es democracia? Democracia es el derecho que tienen todas las personas de convivir, de vivir en una sociedad, ¿verdad? De poder elegir, en la libertad de poder decidir. Claro, siempre pues guardando las líneas del derecho, ¿verdad? El control parlamentario, si no tuviera tintes políticos, sí podría cumplir con su función, ¿verdad? El problema es pues esos tintes políticos, porque siempre pues actúan influenciados, ya sea por cuotas que deben de pagar, o como usted bien dijo, ¿verdad? Si no se alinean, lo sacan, entonces prefieren pues, aunque no estén convencidos algunos, pues hacer lo que el equipo diga. Siempre me he preguntado sobre eso, porque los diputados pues interpelan, a veces pues se llevan meses interpelando a un ministro, por ejemplo, y evita que haga su trabajo porque tiene que estar esperando en el Congreso el momento en que lo van a atender. Y de ahí, ¿quién ejerce el control sobre los parlamentarios? Porque solo ellos son los que lo dicen, pero sobre ellos, ¿quién les dice a ellos que está mal hecho su trabajo y que esa no es la forma de ejercer el poder? Bueno, miren, ahorita no sé si ustedes han escuchado esa frase de que el pueblo tiene las autoridades que merece, algo así. Si alguien me ayuda con decirme bien esa frase, está bien, pero esa es la idea. Y me pongo a pensar, por ejemplo, lo que decía el licenciado Carlos hace ratito, ¿verdad? Tuve que quedar bien con todos los demás, aunque te pasé trayendo a ti, ¿verdad? Entonces, imagínense, el Congreso son los representantes directos del pueblo. ¿Y qué clase de representantes tenemos para que tengan que hacer esos shows políticos para representarnos a nosotros y quedar bien con el pueblo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es en donde también la población sí debe, de hecho, cuando fue todo esto de lo de los acuerdos de paz y todo esto, que hubo no sé si ustedes se recuerdan, que se intentó hacer unas reformas constitucionales. De hecho, se intentó de que fuera como tipo Costa Rica, de que únicamente las personas que tuvieran un nivel de estudios superior pudieran hacer uso de estas elecciones para verlo de estas reformas, porque lamentablemente, como lo sabemos, pues la mayoría de nuestros hermanos guatemaltecos no tienen acceso, ¿verdad?, a la educación. Somos muy afortunados. Yo tenía una compañera en doctorado que la licenciada es de un municipio que me parece que de Chimaltenango, ahorita es jueza, y ella me dice, mire, yo nunca creí poder optar
ni siquiera terminar sexto primaria, ¿verdad? Y los esfuerzos que ella hizo y las limitaciones que tuvo que enfrentar, la verdad es que son admirables, ¿verdad? Entonces, todos debemos de ser conscientes del privilegio que tenemos de poder seguir estudiando y de poder, y de tener la responsabilidad de hacer algo por el país, ¿verdad? Sí, licenciado Eddie, disculpe. Perdón, buenos días, espero que me escuche. Alguien levantó la manita. Bueno, no sé si me escucha. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Yo creo que también Sí, le escucho. Yo creo que también tiene que ver el tema de democracia con el tema de la credibilidad que se tiene en las instituciones públicas, ¿verdad? Y todavía, más todavía, en la credibilidad que se le tiene a las personas que en un momento determinado fueron electas, ¿verdad? Que lastimosamente en Guatemala y en muchos países se da el mismo fenómeno, ¿verdad? O sea, se elige a algún tipo a un grupo de personas, pero no es el total de la población la que participa para poder elegirlos. Entonces, no es que nos merezcamos ese tipo de actores, sino que el mismo hecho de que las personas no crean en la institucionalidad como tal hace que se tenga apatía hacia esto, ¿verdad? Hacia participar, hacia poder decir, ¿verdad? Hasta que no estamos siendo afectados, no participamos, ¿verdad? Entonces, la verdad para mí eso es triste, ¿verdad? Eh, pero es una realidad en la que vivimos. Y yo en lo particular miro a las personas que están en el Congreso y es lo que hay, aunque muchas veces lo que persiguen estas personas creo que es más, más que el bien común, como lo dice la democracia, lo que están buscando es el bien particular, ¿verdad? Entonces, esto hace que se den estas cosas amarillistas en las cuales podrán salir muy bien en la televisión, pero en el accionar de su trabajo es totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que la institucionalidad como tal, o sea, el Congreso como tal, no poniendo a las personas en lo particular, debería de funcionar como debiera para hacer para ser realmente un país democrático, ¿verdad? Sin embargo, muchas de las personas que ostentan un cargo público o fueron electos por, eh, por voto popular, no necesariamente representan a la totalidad de la población. Entonces, esto hace que la democracia no se dé, diría yo. No, y recordemos también que muchas veces también en esto haya un antivoto, ¿verdad? Entonces, eso está peor todavía con nuestra democracia tan pobre, ¿verdad? Que no solo es de que lo que decía el licenciado Eddie, ¿verdad? Sino que muchas veces el antivoto sí prevalece en las votaciones que nosotros hacemos. Voy a continuar, pero quiero dejarles un concepto de democracia, porque creo que lo hablamos bastante ahorita y creo que es importante recalcar que la democracia es una forma de gobierno en la que el poder lo tiene o lo tendría que tener el pueblo, ¿verdad? Las personas participan eligiendo a sus representantes mediante elecciones libres y también tienen derechos y libertades como libertad de expresión, derecho al voto, igualdad ante la ley, participación política. Entonces, imagínense las características de la democracia, ¿verdad? Entonces, sí debemos de seguir luchando por ello, ¿verdad? Por tener libertad de expresión, por tener nuestro derecho al voto. Y sí, a veces asusta, ¿verdad? Las cuestiones oscuras que puedan haber atrás de las administraciones, más referentes a la democracia, pero hay que seguir luchando, ¿verdad? Entonces,
En relación con el derecho administrativo previo a concluir, pues el control parlamentario demuestra que la administración pública no solo está sometida a la ley y tampoco a los jueces, ¿verdad? Sino que también a un control democrático y político, ¿verdad? Porque como lo hemos visto, pues el Congreso es evidentemente político y electo, ¿verdad? Democráticamente por nosotros los ciudadanos. Entonces es un control democrático y político que se asemeja lo que es este límite a este control parlamentario. Tenemos entonces como conclusión que el poder parlamentario fortalece un control parlamentario ideal, ¿verdad? Fortalece la democracia, fiscaliza el poder administrativo, promueve la transparencia, ¿verdad? En la ejecución de obras, en la ejecución de presupuestaria, en actos públicos, ¿verdad? Y exige también una responsabilidad política, como lo hemos platicado, no únicamente una responsabilidad legal, sino también política de que se tenga que hacer con responsabilidad ética y también pues profesional, ¿verdad? La importancia también de promover algunas reformas en cuanto a ello, ¿verdad? Que los diputados sí deben de tener por lo menos un grado académico, pues no sé, ideal, ¿verdad? Para poder hacer esta responsabilidad política un hecho. Debe ejercerse respetando la separación de poderes y evitando abusos políticos, que sería lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Entonces, recordemos que en una democracia, vamos a recalcar ahorita lo de la democracia, creo que no lo tenía en esta clase tan profundizado y tal vez lo vamos a ver un poquito más despacio en otra clase, creo que es un tema bastante bonito. Y vamos a decir entonces que una democracia constitucional, gobernar implica también rendir cuentas ante los órganos de representación popular, ¿verdad? Entonces, debemos de quedarnos con esa frase, ¿verdad? Que en toda democracia constitucional el gobernar sí implicaría rendirnos cuentas, ¿verdad? Entonces, que tengan todos una buena tarde. Eso es todo por hoy. Vamos a ver. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Lick. Feliz Feliz tarde. semana. Igualmente para ustedes. Gracias.